Dicen que la vida se construye poco a poco. Yo lo que creo es que la política es a base de retos. Bienvenido y bienvenida a Más Allá de la Política, una sección de Más Allá del Reto, donde juntos inspiraremos comunicando, contando las historias de vida detrás de cada político. Acompáñame a demostrar que todos tienen una historia que contar. Comenzamos. Más Allá de la Política es un espacio donde exploraremos el lado más humano de la esfera política. Somos ajenos a cualquier partido político y nos enfocaremos en contar las historias personales y motivaciones de cada candidato y cada candidata. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de esta sección Más Allá de la Política, un podcast de política donde está totalmente prohibido hablar de política, pero que sí creemos firmemente que todos y todas tienen una historia que contar. Así que el día de hoy estoy con una persona que por azares del destino nos hemos topado y conocerlo pues por su ámbito profesional es muy interesante, pero el día de hoy no venimos a hablar nada de eso, venimos a hablar sobre él, conocerlo un poquito más, conectar y de ahí que caigan muchísimas más cosas. Checo, bienvenido a este nuevo episodio. Muchas gracias, Dani, muy contento de venir a platicar ahora sí de todo lo que no platicamos la vez pasada en otro podcast y pues a la orden y listo para darle. Así es. Dejen saber ustedes que igual van a scrollear y se van a dar cuenta que Checo ya es un viejo amigo del podcast de Más Allá del Reto, pero en ese podcast hablamos de cosas totalmente diferentes que hoy justo no podemos tocar, así que para que se vayan a echar un vistazo al episodio pasado. Y el día de hoy vamos a hablar más de Checo, de cómo llegó, de su infancia y vamos a comenzar un poquito en quién es Checo y qué define al buen Checo. Bueno, yo soy Checo Barrera, soy padre de familia, tengo 3 hijos, que son prácticamente todo en mi vida, mi motor y mi felicidad. Valentina tiene 13 años, Checo tiene 9 años y Victoria cumple próximamente 7 ya. Okay. Y la verdad es que yo siempre me considero como una persona sumamente emprendedora, social, siempre me ha gustado y creo que es algo que me define muy fácil y que siempre estoy buscando pues conocer a más gente, nuevos retos y sobre todo el cómo puedo yo sumarle a todas las personas, porque al final creo que si algo me he dado cuenta en estos años, desde antes de estar en la política, es que mi fuerte siempre ha sido las relaciones humanas y eso me ha ayudado a abrir muchísimas puertas, conocer muchísima gente y aprender también de todas las personas que me va tocando. Ok, me gusta. Entonces, ¿dirías que tal vez te define mucho como esta parte de relacionarte con las personas o qué crees que es lo que te define principalmente? Sí, yo creo que cuando uno hace una introspectiva y trata de ver para qué es uno bueno y para qué no eres tan bueno, creo que una de mis fortalezas sin duda es el tema de las relaciones personales, el cómo desde muy chico siempre me gustó jugar fútbol y siempre era el que me invitaban a todos los equipos y me llevaba bien y la verdad sí jugaba bien, pero era más por la buena relación porque me llevaba con los de, si yo iba en segundo de primaria me llevaba con los de primero, con los de tercero, con los de cuarto y así todos los años. Siempre tenía muchos amigos en diferentes grados y esas relaciones que siempre fui construyendo pues me ayudó a hoy en día tener muchos amigos, porque tú dices, pues igual los amigos se cuentan con los dedos de las manos. Claro. Pero tengo muy buenos amigos y también conozco a muchísimas personas y creo que eso es lo que más he sabido construir, el cómo poder sí llevar una buena relación con muchísimas personas, pero también cómo ayudar a que pues, podamos conectar en todos sentidos, en negocios, yo sé que no hablamos de política, pero en esas cosas también, pero en prácticamente cualquier tema, porque muchas veces las personas no tenemos o no sabemos cómo abrir puertas en algunos lugares y pues si yo me he podido convertir en eso, creo que ha sido algo que me ha servido en esta vida. Ok, me gusta. Vamos a empezar un poquito a desmenuzar tu vida, Checo. Platícanos sobre ese pequeño chiquito. ¿Era así de sociable? ¿Cómo era? ¿Era muy vago? Acuérdate un poquito. No, la verdad, siempre fui muy social, sí. Nunca fui un gran estudioso que fuera de las mejores calificaciones. Mucho después me di cuenta porque sí tenía, ¿cómo se llama? El TDAH o el TH. Que es el de que soy muy distraído, pero tiene que ver con ese tema. Siempre era muy inquieto en la escuela y te digo, la primaria, durante toda la primaria estuve en el Ciencias, estuve en el Instituto de Ciencias. Después reprobé sexto de primaria. Ok. O sea, nadie reprueba sexto de primaria, pero era como que mucho de esa como hiperactividad que yo tenía. Después pasé a secundaria, me fui al Liceo del Valle, estuve en el Liceo del Valle en la secundaria, hice muchísimos amigos también de ahí
y después me fui al Cumbres también, después estuve en Abierta. La verdad, desde muy chico hasta grande, yo decía, bueno, pues es que, ¿qué será? Que no me gusta la escuela o que si realmente no soy bueno para esto. Pero ya cuando estás más grande te das cuenta que realmente a mí lo que me gustaba era eso, las relaciones con la gente, y me acababa aburriendo estando en un salón de clases donde todo el tiempo te querían hacer machetear y aprender ciertas cosas, y eso como que hacía que no me gustara estar atento en el salón y me gustara más estar platicando con la gente. Okay. Y yo creo que eso, pues en algún momento de mi vida lo veía como, es que qué mal, que no fui un gran estudiante. Pero después ya me di cuenta que la verdad es que era mi personalidad y que me ayudaba muchísimo en otras cosas. Entonces, pues ahora sí que como uno se va dando cuenta de algo que igual y creciste teniendo una imagen de que no era muy bueno en esto, pero es que tenías una fortaleza para otras cosas. Entonces supongo que eras de los niños que le decían, cállate, por favor, cállate, y tú hablando con todos tus compañeros, ¿no? Sí, todavía me acuerdo porque era mucho de estar hablando y me decían, y me acuerdo muy bien porque cuando estuve en el ITESO, estudiando Relaciones Internacionales, me acuerdo muy bien que para mí era más fácil concentrarme cuando estaban explicando algo en el salón y yo estaba jugando en ese entonces, era el celularito, el Nokia, el de la culebrita. Ok, sí. Me ponía a jugar eso y estaba concentrado escuchando lo que me estaban diciendo, y cuando me decían, deja el teléfono, me ponía a ver y empezaba a escuchar y me iba y como que yo empezaba a pensar otras cosas. Entonces me di cuenta que pues por ahí tenía otra manera de aprender y entender las cosas. Ok, me gusta. ¿Y quieres platicarnos la razón por la que reprobaste sexto de primaria? ¿O? La neta no me acuerdo, ¿para qué te miento? O sea, estaba muy pues, que habré tenido unos 12 años ahí. Más o menos, ¿no? Como 10, 11. Sí, más o menos, no recuerdo exactamente 12. Pero la verdad, yo creo que me sirvió también porque pues son de esas cosas que estás muy chico y dices, bueno, pues mis amigos pasaron ya a la secundaria, yo me voy quedando un año más, como que, pues entre eso y después de que me cambié a otra escuela, pues ese conflicto a esa edad de cambio de amigos, aunque ya tenía otro grupito de amigos, que los que te vas llevando de la cuadra y con los que juegas fútbol en otros lados, sí, como que sí fue un tema de pues aprenderle pues no tienes que ser los mismos amigos de siempre con los que te llevas del salón y todo, claro. Y puedes abrirte la mente y las relaciones para tener más amigos en otros lugares. Entonces, la verdad no me acuerdo la razón, yo creo que sí debe haber sido por andar de vago ahí, echando relajo, pero sí. Ok, me gusta. Y después que dices que te cambiaron de escuela, ¿cómo fue ese proceso? ¿Checo siguió igual, como sociable, pero a lo mejor tú sabes que hay chavos que luego pasan a ciertas edades, secundaria, prepa, sí, y pum, revientan, ¿no? ¿Checo qué? ¿Empezó a tomar un poquito más de forma o seguía siendo así? Mira, la verdad, yo admiro mucho a mis papás porque lo que les tocó sufrir conmigo, yo recuerdo pobres porque le echaban ganas, me cambiaban a otra escuela, pagaban la inscripción para poder estar en otro lado, me apoyaban y me decían, pues órale, aquí ya échale todo, y yo la verdad es que llegaba y era una etapa de mi vida, a mí la adolescencia fue muy difícil en el sentido de que pues, te digo, era muy hiperactivo y demasiado social. Entonces, pues me encantaba estar con mis amigos, no le ponía la atención necesaria al estar estudiando y aprendiendo. Sorprendentemente, cuando, por ejemplo, pasé a la universidad, dices, bueno, igual y si no traías las tablas o las bases para eso. El examen lo pasé rápido. Cuando me ponía como que esa meta de decir, a ver, esto sí me interesa, lo entendía muy sencillo y muy fácil. Pero el problema era que muchas veces me aburría y lo que me aburría no lo pelaba. Y entonces para mis papás fue muy difícil. Para mí, la verdad es que sí era como que a veces medio frustrante el tema escolar, pero la verdad creo que lo mejor es que me ayudó para hacer muchos amigos. Ok. ¿Y tus papás en ese sentido empezaron como a detectar esa parte o sí. qué decían? O sea, porque obviamente creo que como papá, y tú eres papá, ¿no? Decir, bueno, pues es que ya le intenté de varias maneras y ¿qué hago? ¿Cómo le ayudo para que esto funcione? Yo creo que ahí entendí, y ahorita es algo que siempre doy como consejo, el tema de ir a tratarse, digamos, de apoyarse. Me tocó estar toda mi adolescencia con psicólogos, de platicar, entender cuál era mi tema. Y eso yo creo que ayuda mucho, y me ayudó mucho posteriormente para decir cuando tienes un conflicto, cuando no sabes realmente qué es lo que tienes en tu cabeza y que necesitas sacarlo, pero no sabes de qué forma o con quién, pues es... pues voy, lo platico a algún experto, te empiezas a agarrar confianza, a platicarlo, a soltarlo, y eso te ayuda a liberar muchas cosas. Y a mí me ayudó mucho, que fue un proceso, sí, pero siempre estuve como que con gente con la que tuve mucha comunicación y que me ayudó a sacar y entender muchas cosas. Ok, y combinado con esta parte justo que dices del apoyo de tus papás, cambios de escuela, la parte de un experto,
¿Tenías como alguien a quien tú siguieras o que decías, tengo en mente, ya ves, ¿no? Hay cierta edad en lo que los chavos a veces un futbolista o un artista. ¿Había alguien que tú siguieras como esos pasitos o ese camino que admiraras, que tuvieras, no sé, como esa espinita? La verdad ahí no, o sea, no que lo recuerde. A ver, suena raro porque obviamente tenía mis amigos. Claro. Tenía amigos, grupos y veía a los que eran más grandes y siempre ves a los grandes como, ay, yo quiero tener un coche como él, yo quiero hacer esto, yo quiero salir a las fiestas, yo quiero tener una novia como... Cosas de ese tipo, pero muy banales, que realmente no. Pero para mí, por ejemplo, siempre, por más de que era muy travieso, digámoslo, siempre le admiré mucho a mi mamá y a mi papá. O sea, si eran como muy para mí un ejemplo en el sentido de mi mamá. Desde ahí me empezaba a decir, a ver, te tienes que involucrar y conocer cosas que están en tu entorno. O sea, no nomás tu vida es lo que a ti te toca hacer o estar o vivir, sino Claro. también lo que te rodea, y sobre eso también pues hay cosas que son importantes. Entonces, la admiración yo creo que a mis papás siempre fue mucha y a la fecha obviamente lo sigue siendo, pero no tuve como, por ejemplo, muchos que dicen algún presidente, o, digo, a esa edad pues no. Pero Claro. futbolistas, pues la verdad es que siempre he sido súper fanático del fútbol y demás, pero siempre he sido de apoyar donde hay un mexicano, por ejemplo, en el fútbol, pero no tenía un ídolo así de wow, ni nada. Ok, súper, súper. Y quisiera preguntarte un poquito más ya, ok, ya pasamos la primaria, ya pasamos la secundaria. ¿Qué fue llevando a Checo a poder a lo mejor decidir qué carrera estudiar? Porque seguramente comenzaste a identificar esa parte de soy muy sociable, Sí. pero seguro muchos chavos que nos escuchan dicen, yo soy muy así, pero no tengo ni idea qué estudiar, ¿no? Y luego están los que terminan en medicina y no les gusta y se cambian a chef y sí, claro, es igual un bisturí que un cuchillo de cocina, ¿no? Pero ¿qué pasó ahí? Sí, yo creo que sí me hubiera gustado en esa época poder tener una formación un poquito de entender o algo para saber qué era lo que realmente podía yo explotar. Porque cuando yo decidí, por ejemplo, estudiar Relaciones Internacionales, tuvo que ver que yo entré a trabajar en ese entonces a la Cámara de Comercio de México y Estados Unidos y me tocó hacer un viaje estuve en México, esto si no me equivoco debe haber sido en el 2000, cuando apenas acaba de entrar Fox, 2001, me tocó ir a México a Los Pinos y pues, me tocó saludar a Fox y me acuerdo muy bien que yo estaba en un evento muy grande, yo estaba hasta atrás en una esquina sentado porque iba acompañando al que era uno de los funcionarios, que en ese entonces ni siquiera era funcionario, era el cónsul honorario de algo. Ajá. Y pues yo me senté hasta el final y cuando salió en ese entonces Fox, pues fue, y como que vio un joven, se le hizo raro y se acercó a saludarme y dije, pues qué chido. Y Ajá. la única foto fue la mía, la de saludando. Órale, qué cool. Y después de eso me tocó irme con él también a Washington y allá pues yo iba como, pues ya sabes, como el asistente de alguien que va en un tema de económico para hacer relaciones entre México y Estados Unidos. Y me tocó entrar y acompañar eventos y me tocó conocer, por ejemplo, a Alan Greenspan, que era el del Tesoro en los Estados Unidos, una eminencia en temas económicos, y conocer a varios funcionarios de gobierno, sí, pero también a muchos que en ese entonces, pues decían, mira, un chavo ahí que está, y platicar, conocer y ver, y ahí fue cuando dije, ay, yo quiero ser embajador. Y me gustó porque conocí al embajador de allá, y dije, yo quiero ser eso. Pero fue por un viaje, por un evento, por algo muy específico que dije, así ya, ¿y qué tienes que estudiar para embajador? Relaciones internacionales. Luego ya me metí todo y lo dije, no, bueno, pero tienes que aparte especializarte, hacer una carrera, irte a México. Dije, bueno, podría haber aprovechado en otras cosas, pero me gustó y la carrera, la verdad, era relativamente nueva, pero creo que sí me sentó ciertas bases para ayudar, pero por eso decidí en ese momento. Interesante, o sea, sí. Está padre esa anécdota. Y te voy diciendo que vayas pensando alguna otra anécdota que te gustaría contar por aquí, porque queremos saber un poquito. Unos cuentan cosas que a veces dices, wow, entonces a ver, que lo vayas pensando. Yo sé que a lo largo de nuestra vida tenemos momentos muy felices, muy emocionales o gratificantes, pero tú consideras a lo largo de lo que tienes ahorita de vida, ¿cuál ha sido el momento más gratificante que has vivido? Sin duda lo de mis hijos. No hay, yo creo que es... Que no lo diga, yo creo que estaría mintiendo, tiene que ver, ¿por qué? Porque no hay una felicidad más grande que cuando llegan tus hijos y empiezas a verlos crecer y todo el proceso. Como te digo, yo tengo la fortuna ya de 3 hijos, 13 años con eso. Y para mí ha sido lo más padre, sin duda, porque sí trato de ser muy cercano a ellos. Para mí no hay nada más importante. Yo he vivido procesos complicados durante mi vida, tanto laborales como personales, y eso, pues... Yo creo que ahí es cuando la gente se va
va tomando ciertas decisiones, o te unes más o te vas separando Claro. y cortas esos lazos. Y para mí sí ha sido fuerte, pero importante. Yo creo que el estar con mis hijos, el irlos acompañando en cada etapa que han tenido, porque son muy distintas de cuando nacen, de cuando van creciendo, de los berrinches, de cuando Claro. su primera andada en bicicleta, ir a las escuelas, todo lo que se puede. La verdad es que trato de dedicarles el mayor tiempo posible a ellos. Me encanta. Y ahorita que tocas el punto de tus hijos, quisiera preguntarte, ¿cuál fue ese sentimiento? Supongo que con cada uno fue diferente, pero muchos papás dicen que sí, voy a ser papá, pero que ese momento cuando abrazas a tu hijo o a tu hija por primera vez, ¿qué sintió Checo? Pues con cada uno diferente, porque fueron en distintas etapas Claro. en mi vida, pero pues sin duda muchísima emoción. Yo creo que ninguno se olvida y cada uno es distinto. Siempre digo que, por ejemplo, con Valentina, mi hija más grande, siempre digo que es como tu primer amor, la primera vez que te enamoraste y que dices, wow, estoy enamoradísimo, y ese sentimiento nunca se quita, pero aparte es que es tus ojos, tu vida, se te cae la baba. Con Checo, mi hijo, pues es como cuando eras un niño y querías salir a tu casa a jugar fútbol con tu mejor amigo para verlo, para juntarte con él y estar todo el tiempo con él. Ese mismo sentimiento también. Y obviamente con Victoria, bueno, y ahora que es la chiquita, pues mi pequeñita es, o sea, se mi baba igual, o sea, ya tengo a mi grande y a mi pequeñita, y con las dos la verdad es que es un sentimiento bien padre. Yo creo que no te podría decir con uno en específico, Claro, cuál, claro. Pero sí es un sentimiento, la verdad, increíble. Y me imagino que ser papá no es sencillo. No, nada. ¿Consideras que es el desafío más grande que tienes o hay otro más grande que te ha tocado enfrentar a lo largo de tu vida? Yo creo que es la responsabilidad más grande que uno tiene. Ok. Más que un desafío, es una responsabilidad y hay que asumirla. Hay gente que, pues, a veces se entiende y me ha tocado conocer gente que a veces es que yo no tuve un papá cercano, Yo creo que yo lo que he tratado, y afortunadamente, como te decía al principio, tuve la fortuna de tener una familia muy unida con mis padres, verlos que fueron un ejemplo para mí de lo que yo siempre veía, como una familia todo el tiempo junta y demás, y que eso es lo que quiero que mis hijos también lo vean. Tú sabes, yo soy divorciado, pero llevo una excelente relación también con la mamá, somos muy presentes, ella está a veces con los niños, a veces estoy yo, pero llevamos una buena relación, y que los niños sobre todo no sientan que en algún momento están siendo desatendidos o no están presentes sus papás. Sí, no, yo te he visto que tus hijos, digo, los conozco por redes sociales y tengas lo que tengas que hacer, o sea, siempre estás con ellos, siempre les das su tiempo y eso se me hace súper impresionante. Pero ¿cómo le haces para equilibrar justo esto? O sea, tienes el papá, tu parte profesional, tu parte social. ¿Cómo le hace Checo para hacer tantas cosas en el día? Porque todos tenemos 24 horas, sí. Checo. Yo creo que es el equilibrio, ¿no? Cada quien tiene que saber y priorizar qué es lo que le vas a dedicar tu tiempo. Es lo más valioso que tenemos. Nuestro tiempo, eso es prácticamente todo lo que tenemos y no regresa. Entonces, ¿cómo lo priorizas y sobre qué cosas? Para mí, en el primer lugar siempre están mis hijos y siempre estoy atento a ellos en donde esté. Ahorita, antes de entrar aquí al podcast, estaba viendo lo de la comida, que iban a comer hoy, que si les íbamos a mandar algo, lo que sea. En segundo lugar, pues mi trabajo. Hoy en día, tú sabes a lo que me dedico. Claro. Y es un tema que a veces tengo que estar viajando mucho, pero trato de estar, aunque viaje, pues con un balance para estar presente también acá con ellos y demás. Y ya lo que me queda de tiempo, pues también para mí, porque yo necesito tiempo también para mí. Claro. Y en eso entra la parte social, que como sabes, y te he dicho, pues yo soy muy social, entonces esa parte también para mí es importante. Entonces trato de equilibrar las tres cosas y que nunca se cargue la balanza demasiado para ningún lado. Si se carga, que se cargue con mis hijos, pero que nunca sea más el trabajo, porque trabajo siempre hay y cosas que podemos hacer, siempre vamos a tener más tiempo para hacerlas y querer hacerlas. Entonces hay que sacrificar también y decir hasta aquí para dedicarle a esto y, insisto, llevar un balance. Si lo pierdes, algo te va a salir mal ahí. Me gusta. Yo sé que estás muy joven y sobre todo por sus hijos se nota, ¿no? Las edades que tienen, no vamos a decir la edad porque a lo mejor a uno no les gusta, pero pensando en un dado momento que a todos nos va a llegar, ¿no? O sea, esa parte de irnos de este plano, ¿cuál sería el legado que a ti te gustaría dejar? Pensándolo en las personas que te rodean, específicamente en tus hijos, en quien tú quieras. Yo creo que poder dejarles un ejemplo para que sea un ejemplo también de vida para ellos. Para mí no hay cosa más importante
que poder ser un ejemplo, no solamente para mis hijos, que lo tengo que hacer como padre, sino para las personas con las que me rodeo, mi equipo de trabajo, mis colaboradores, las personas que me toca trabajar o incidir en sus vidas de distintas formas. Alguna vez un amigo me decía, yo no quiero tomar una decisión en lo que nos dedicamos y que después yo llegue a la ciudad donde vivo y mi hijo crezca y sepa que hice algo que no debía o por mi actuar hice una cosa mala. O sea, el simple hecho de que yo llegue a un lugar y no me quieran servir una taza de café o me vean mal, pues al final lo único que tenemos nosotros pues es nuestra reputación, nuestra palabra, y hay que cuidarla. Debe de importarnos el qué dirán, claro, en el sentido de que mientras tú actúes bien y congruentemente siempre, pues va a salir bien las cosas. Claro. Pero muchas veces nos preocupamos demasiado y no actuamos de la forma que debemos de hacerlo. Yo creo que si yo le dejo un legado a alguien, a mis hijos, a cualquier persona, sería que sea un ejemplo para poder replicarlo y tomarme como ejemplo para hacer bien las cosas. Ok, qué bonito. Con lo que compartes ahorita un poco de tu legado y lo que estás diciendo, a la parte de la reputación, ¿Checo Barrera tiene como alguna filosofía o algún lema que conecta un poquito con su toma de decisiones en todos los ámbitos de su vida? Sí, yo creo que el tema de la congruencia, porque es muy fácil hablar y decir y otra cosa es el actuar. Claro. Yo siempre les digo a todos, a ver, cuando hablen mal o escuchen que hablan algo malo, vengan, siéntenlo conmigo, lo platicamos y lo aclaramos, y aceptar también, porque no somos perfectos. Claro. Y hay que decir también cuando algo no lo hiciste bien, aceptarlo, entenderlo y mejorarlo, pero muchas veces el saber decir que no o el aceptar las cosas a muchas personas les cuesta muchísimo trabajo y se aferran a, no, es mi no quiero decir decisión, sino mi manera de ser y que por eso lo estoy haciendo. Y aunque pues les dices, pero es que está mal por estas razones en este caso, no lo sacas de ahí. Digo, yo sé que no vas a hablar de política, claro, pero sí. En donde estoy te darás cuenta que puede haber un sinfín de opiniones muy distintas y hay que tomar las cosas buenas de algún lado, las cosas buenas de otro lado y formarse una opinión y sobre todo actuar congruentemente con lo que vamos diciendo. Súper importante eso de la congruencia, creo que en todos lados, ¿eh? Claro que todos sabemos por el nombre a qué te dedicas, aunque eres muy prudente y no lo estás mencionando, pero creo que la parte de la congruencia es algo muy importante en todos los sentidos, tanto profesional y personal, porque creo que una persona que no tiene congruencia, pues no le tienes confianza y creo que cuando la confianza se pierde es muy complicado retornarla, ¿no? Sí, al final si tú no eres congruente, tú puedes salir a decir y hablar y que la gente crea porque tienes una muy bonita manera de hablar, una manera de expresarte que puedas causar confianza a la gente. Pero al final tus hechos son los que hablan y si tú eres una persona que lo que está diciendo lo haces, eso la gente lo respeta mucho más. Y si hay algo que he aprendido también es cuando a las personas tú también les sabes decir un no verdadero o un no se puede hacer esto por esta razón, te lo agradece muchísimo más a que si llegas y les prometes cosas que después no se cumplen. Okay. Porque la gente creo que está cansada de que todo el mundo podemos ver a través de las redes sociales, a través de las personas que vas conociendo, que es muy fácil hablar. Como dicen, prometer no cuesta. Claro. Pero cuando tú hablas de verdad, de frente, y las cosas que dices, las haces, causas un impacto que dicen, caray, esto sí me gusta y prefiero que sean así. Y que me digan también cuando algo no se puede, ¿no? Claro, claro. ¿Ya pensaste la anécdota un poquito o seguimos otra pregunta? Tenemos que sacarla porque no sé sobre qué, porque te puedo platicar de 1000 cosas. No, lo que tú quieras. Vamos a verlo como un tema de anécdota o a lo mejor algún secreto que jamás has contado. Luego aquí cuentan cosas y digo, no, por ejemplo, a veces que me dice, mi secreto es que soy súper antisocial. Y yo le digo, ¿cómo? O sea, si yo te conocí en eventos, o sea, ¿cómo eres súper antisocial? ¿No? Son cositas así que si tú quieres compartir, eso la gente nos ha hecho o nos ha comentado que siente como esa conexión más humana, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que yo les digo, ok, aquí es un podcast donde está prohibido hablar de política y sabes a qué se dedican las personas que están aquí, sí. Pero creo que nos pasa con todas las personas, o sea, puede ser abogado, puede ser doctor y siempre como que nos centramos mucho en la etiqueta, ¿no? El abogado, el empresario, el inversionista, sí, pero ¿quién es la persona, no? Sí. Entonces... Mira, yo creo que ahí sí te voy a decir, Dani, que yo he sido demasiado transparente desde antes de estar en la política. Las redes sociales a mí me vinieron a ayudar mucho en el sentido de pues, lo que me dedicaba antes, que era las relaciones públicas y demás, porque exponencié muchísimo y pude conectar mucho más fácil con gente. Okay. Pero yo hacía, desde antes que existiera Facebook y las redes, yo ya me dedicaba a las relaciones públicas, yo ya trataba de construir. Entonces, mi vida siempre ha sido muy pública, muy transparente. Cualquier persona que me conoce
así como me ven en las redes sociales, me conocen y me dicen, pues es que eres el mismo. Digo, pues es que así tendría que ser. No tienes que ir a representar, no soy un actor, no me dedico a eso. Me dedico a esto y yo comparto mi vida porque así es mi vida y me gusta que me conozcan como soy. Entonces, no hay muchos secretos en cuanto a mi vida. De hecho, los temas importantes o que podrían marcar como que un poquito como esa oscuridad que dicen, es que hay una leyenda que dice que él tuvo un problema por eso. Siempre los aclaro y los platico y son muy abiertos. ¿Para qué? Para evitar esa suspicacia. Claro. Y contrario a lo que mucha gente creería, que soy, y sí soy muy social, lo digo también, pero que me gusta mucho, por ejemplo, andar de fiesta y salir y andar en eventos y ir a todos los que se pueden. La verdad es que lo que más disfruto yo es quedarme a veces en mi casa, solo a veces, disfruto el tiempo para mí, que eso es algo que aprendí, por ejemplo, después de que me divorcié. Yo siempre estuve pues dedicado a mi esposa, a mis hijos, antes de tener hijos y esposa, a mi trabajo, a mis amigos, a toda la demás gente, y algo que nunca le ponía atención era a mí mismo, a dedicarme tiempo a mí. Y hoy en día no tienes idea cómo disfruto quedarme un fin de semana solo, poner las películas que se me antojen, quedarme viendo en el teléfono, echar jugadita con amigos, o sea, cosas como muy, muy personales, que a veces dicen, bueno, pues seguro tu agenda no te da para irte, o que siempre, y sí es verdad, siempre hay boda, siempre hay una invitación a una cena, a compromisos, y he aprendido mucho a darme mi tiempo a mí mismo, a descansar, ahora sí que a valorar mi tiempo para mí. Ok, me gusta mucho. Y yo tendría como ya una de las penúltimas preguntas. Digo, sé que todos nos ha ido bien, mal, creo que es parte de la vida, ¿no? Como esta montaña rusa, pero en alguna cuestión que es muy importante, si tú lo quieres compartir adelante, si no, ¿consideras que el fracaso enseña un poquito más que el éxito con base a lo que llevas ahorita a lo mejor de vida en todos los sentidos? Yo creo que, insisto, es un balance. Ok. Porque yo lo he vivido, el éxito muy grande. Yo tuve la oportunidad desde muy chico de crecer y ser muy exitoso, y aparte de exitoso en su momento, pues en la popularidad te puede llegar a cegar muy fácil. Okay. Imagínate que yo a mis 22, 23 años, que ya tenía mi agencia de relaciones públicas, pues eres un chavo de 22, 23 años que en ese entonces, insisto, no había todavía las redes sociales como se usan ahora. Ajá. Hace 20 años. Yo tengo 41 años. Okay. Y la verdad es que todo era muy personal. Y a mí me tocaba organizar eventos y las fiestas a las que todo el mundo quería ir y que todo... Entonces eso puede hacer que te pierdas, o sea, como dicen, te subes al ladrillo, te mareas. Te pierdes. Pero conocí, afortunadamente, tuve mucho éxito económico y personal, muy chico, muy joven, y eso me ayudó también a conocer a gente, pues, con una fama inmensa, y a entender y aprender mucho de las personas. Yo te platicaba al principio, yo he aprendido mucho al tema de las relaciones personales y a conocer y aprender de las demás personas. Ajá. Y eso me ha ayudado mucho a mantener esos pies siempre en la tierra, a ver que el éxito es, pues, sí, muy difícil a veces de conseguir, pero cuando lo consigues puede ser muy exitoso, pero no completamente ni plenamente feliz. Okay. Y tiene que haber un balance para que lo tengas. Entonces, ese éxito que yo tuve la oportunidad de conocer también, en algunas ocasiones, tuve fracasos muy grandes. Yo tuve alguna startup donde invirtió mucha gente, donde tuve muchas personas, y era un proyecto increíble que le aposté todo mi tiempo, toda mi dedicación y demás. Y tuve que aceptar cuando pues no logramos conseguir la meta que estábamos haciendo, y también el aprender a saber decir y a ponerte enfrente de todos los que apostaron por ti y demás. Claro. Decir, esto no funcionó por esto y estas son las razones, y las acepto y asumes la culpa. Y sí, es un fracaso, pero aprendes muchísimo sobre eso para lo que vengas en todo, porque no tenía que ser forzosamente en otro startup o en otro negocio, claro, sino en lo que vas aprendiendo en la vida. Pues sí, una vez que fracasaste y vives un duelo, porque es un duelo el que tienes que pasar, y que sobre todo es un aprendizaje, pues cómo lo aplicas en tu vida para que aprendas de eso y no te suceda nuevamente, y que si te vuelve a suceder, sepas que puedes salir siempre adelante, que la vida no se acaba por un fracaso, al contrario, es así. Y que siempre va a ser así, y que cuando estés acá tampoco tienes que sentir que ya llegaste al tope, y tampoco tienes que dejar de voltear a saber quién era esa persona que venía y todo lo que te costó para llegar a ese lugar. Súper, pues qué padre lo que dices, ¿eh? Y conocí otra parte de ti que nunca había escuchado, esa parte del startup, qué interesante. Uy, te puedo platicar porque me dediqué, yo fui muy, por eso te decía al principio, muy emprendedor, le entraba a todos los negocios que me invitaban, okay, a todo queríamos hacer.
Y eso me ayudó también a darme cuenta que el que mucho abarca también poco aprieta, porque Claro. en ese entonces, cuando tuve lo del startup, al mismo tiempo me estaba yendo muy bien con las franquicias que tenía yo de restaurantes y de bares y demás. Y por un lado sí estaban creciendo esos, íbamos creciendo, y por el otro lado pues mi enfoque lo tenía acá, y yo vivía en un principio de lo de, pues sí, la agencia que tenía, después con lo del startup y los otros negocios, y de pronto quería estar en todo, pero no hacía bien nada, porque no abarcaba pues todas las cosas que quería desarrollar y no le ponía el enfoque a cada cosa. Entonces, el emprender en muchas ocasiones, pues yo creo que si no tienes ese enfoque de decir, bueno, puedes ser emprendedor, pero emprende donde tienes que y donde le vas a dedicar tu cuerpo y alma para dedicarle a full time. Y eso a mí me hizo mucho aprendizaje, digamos. Claro. Sí, claro, aprendizaje que a lo mejor me salió no tan barato, pero que al fin y al cabo es un aprendizaje que seguramente más a futuro te exponenció lo que estabas haciendo. Lo más importante es que, por ejemplo, no solo ese, tuve muchos negocios que fueron muy buenos y muchos negocios que fueron malos. Y hoy en día te puedo asegurar que ninguno de los muchísimos socios que tuve en muchísimos negocios podría hablarte o decirte algo mal, porque siempre hablé con la verdad, di la cara, y pues mientras tú hables con sinceridad de cómo es la situación y cómo están pasando las cosas, las personas lo agradecen. Hay mucha gente que de pronto en el fracaso le da miedo y dice, pues me voy, me pelo y ya no les digo nada y de pronto ya no contesto. Hay que afrontar también esas cosas. Sí. Y por eso hoy, cuando veo a mis socios con los que tuve en muchos negocios, me dicen, qué padre que ahora estás en lo nuevo que estás y cómo vas en lo demás. Y llevo muy buena relación y creo que al final de eso se trata. ¿Y aún tienes negocios? O sea, ¿algún tienes como conservas algunas de esos Sí, negocios? pero ya más bien por fuera ya no me dedico yo prácticamente a operar nada. Sí, me metí de lleno en el acuerdo que hice y por lo mismo que te decía, dije, a ver, si me voy a meter, pues me voy a meter de lleno porque si no, no lo puedes hacer bien. Claro. Si tú estás haciendo muchas cosas a la vez, no funciona. A mí creo que me ha ido bien en lo que estoy haciendo ahorita, por esa razón, porque estoy dedicado de tiempo completo en mi trabajo a eso. Pero eso no está peleado, pues al final tú como empresario, pues siempre estás viendo que se pueden hacer muchísimas cosas buenas, donde puedes apoyar a muchísimas personas también, pues de eso se trata, de tú hacer y ser el conector para que la gente pueda pues seguir emprendiendo y demás, y no tiene nada malo si de pronto dices, mira, yo puedo hacer también y sale una oportunidad de un negocio que no tenga que ver con lo que me dedico ahorita y seguirlo haciendo. Entonces hay que seguir ese caminito sin abandonarlo, porque también esto se acaba, es un tiempo y después hay que regresar a lo mismo. Claro, me encanta. Y ya vamos a empezar a cerrar con estas dos últimas preguntas, Checo. Si tuvieras al Chequito, no a tu hijo, de 6, 7, 8 años, de la edad que tú quisieras en este momento recordarlo, y lo tuvieras sentado aquí enfrente de ti, ¿qué le dirías a ese pequeño Checo? Que jugara más fútbol, que le pegara todavía más fuerte, que entrenara todavía más, porque ese sueño que tuve ahí de chico, pues podría haberlo logrado. Pude haber sido futbolista si hubiera querido, sí, digo, no sabría qué tan grande o qué tan lejos hubiera llegado. Claro. Pero ese Checo de chiquito, yo creo que me gustaba tanto el fútbol y le dedicaba mucho, que si le hubiera dedicado más tiempo y me la hubiera creído, lo hubiera logrado. En esa edad, yo creo que es lo mismo a cualquier edad. Si te dedicas a lo que realmente te gusta y te apasiona, lo puedes lograr mientras te dediques a full y lo hagas bien. Me encanta. Y la última pregunta, si tuvieras una forma, la que tú quieras, para dejar un mensaje y que nadie en el mundo se quedara sin escuchar o ver ese mensaje, ¿qué mensaje les dejarías desde tu corazón? ¿Que un mensaje que nadie viera? No, que todos pudieran ver, sin excepción alguna. La manera en que tú quisieras dejarlo, pero ¿qué les dirías a todas esas personas sin excepción de nadie en el planeta? Vamos a ponernos así de grandes. Que crean en sí mismos, que nunca hay que dejar de creer en sí mismos, porque cada persona tiene una fortaleza, hay que tratar de encontrarla y sobre todo hay que siempre compartir esa parte personal que uno muchas veces tiene y que no, por no quererlo decir, puedes dejar de aprovechar una oportunidad para cualquier cosa, para el amor, para el trabajo, para la familia. Siempre hay que ser mucho más comunicativos y poder decir las cosas y sobre todo también tratarse a sí mismo, porque aquí está todo. Y hoy en día el tema de la salud mental es sumamente importante y para estar bien, para hacer las cosas bien hay que estar bien uno mismo y hay que tratarse bien y acompañarse.
Súper. Pues Checo, muchísimas gracias por este espacio, gracias por permitirnos conocerte más como persona y fuera de esa etiqueta que todos seguramente van a saber. Espero que hayas disfrutado tanto más que esta entrevista como que esta charla y que hayas recordado también cosas bonitas sobre ti. Al contrario, Dani, muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que yo, las veces que sea necesario, si haces un podcast después que no sea ni político y de otras cosas, también me invitas, yo encantado de venir aquí. Y para los que nos ven, pues que es muy importante, sí, ver las personas, es muy importante entender que más allá de un tema político, un puesto en el que estamos, conocer a la persona, quién es, de dónde viene y por qué está ahí. Me encanta. Pues muchas gracias a Checo, gracias a ti que nos acompañas en un episodio más de esta sección, Más allá de la política, un podcast de política donde está totalmente prohibido hablar de política, pero sí, como lo escucharon, creemos que todos tienen una historia que contar. Hasta la próxima.